Amados hermanos, el tiempo avanza y deseo con todo el corazón exponer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas. Estamos muy gozosos de tener con nosotros a nuestro director de la obra Volvamos a Dios, el director general, el pastor Gustavo Martínez. ¿Cuántos nos gozamos de tenerle? Y también a nuestro muy amado hermano José López, director de la obra Volvamos a Dios aquí en Colombia. Vamos a estar abriendo en Lucas capítulo 1, el verso 80. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todo lo leemos a una sola voz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Padre celestial, gracias. Gracias te damos por el don inefable de nuestra salvación. Gracias te damos porque tú has estado con nosotros. Hemos sentido tu gloria, hemos sentido tu presencia, Señor. Hemos sentido el toque de tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque el único grande eres tú aquí, Señor. El único importante. El único que necesitamos. El único que es indispensable en el alma. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas, que tú tomes control en esta noche de la exposición de esta santa palabra. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a lo más profundo de cada corazón. Dame claridad para exponer esta palabra y da a tu pueblo un corazón sensible y receptivo para recibirla. Enséñanos a amarte y a servirte. En Cristo Jesús te damos honra y gloria porque tú eres el único que estás aquí, merecedor de todo reconocimiento y de toda gloria. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema el perfil de un hombre de Dios. El perfil de un hombre de Dios. Cuando nos referimos al perfil de una persona, nos estamos refiriendo al conjunto de capacidades, de competencias que ella posee. Cualidades que le permitirá asumir responsabilidades propias de una determinada profesión o de una determinada labor. Pudiésemos decir que el perfil de una persona es su experiencia, es su competencia o formación que ésta posee. Amado pueblo de Dios, pero cuando este perfil lo enfrentamos desde el punto de vista ministerial y pastoral, las consideraciones cambian radicalmente. ¿Sabe por qué cambia? Porque el llamado de Dios no se basa en nuestras capacidades. ¿Cuántos decimos amén? Porque el llamado de Dios no se basa en nuestros talentos, en nuestra preparación intelectual, mucho menos en nuestra apariencia física o personalidad arrolladora que nosotros poseamos. El llamamiento es un acto particular de la soberanía de Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso, hermano? Él es el que escoge, Él es el que selecciona de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus designios, de acuerdo a sus planes divinos, diseñados desde antes de la fundación del mundo. Y en esa soberanía, ese Dios que hemos alabado en esta noche,
Él escoge al que quiere. ¿Cuánto le damos gracias? Él llama como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Nuestro Dios en su soberanía elige a los menos calificados. Él no se basa según el molde humano. Él no se basa según el patrón humano o el patrón del mundo. Pero sabe que esa ha sido nuestra gran e incomparable bendición. Alabado el nombre de Cristo. Es incomparable atributo de Dios en su soberanía, de escoger al que quiere, de levantar al que quiere y en el tiempo que Él quiere. Esa cualidad divina de Dios es lo que nos ha abierto una puerta a nosotros, es lo que Dios nos ha abierto, una puerta espaciosa, una puerta grande. ¿Para qué? Para entrar nosotros sin capacidades, sin talentos, sin cualidades. ¿Cuánto bendecimos en nombre de Cristo? Esa cualidad divina es lo que nos ha dado un espacio, un lugar en el servicio de Dios. Y por eso el apóstol dice en 1 Corintios, todos conocemos ese versículo, en el capítulo 1, el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, y lo que no es para qué, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que se cree ser. ¿Cuánto le damos gracias? Amado pueblo de Dios, la palabra nos dice en Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Todos nosotros estábamos descalificados, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque nadie califica cuando la regla es perfección. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Oh, pero un día glorioso, hermanos, un día maravilloso, los ojos de Dios se dirigieron a nuestro pozo de desesperación. Los ojos de Dios se dirigieron a ese pozo donde estábamos ahí sin ninguna esperanza, solamente esperando la muerte, el castigo. Pero esos ojos maravillosos se dirigieron a nuestra vida, y como si fuera poco, Dios mismo, como dice el salmista, llegó a nuestro pozo, se inclinó y tomó ese barro tosco, ese barro insensible, saturado de impurezas. Y ese Dios maravilloso dijo: a este yo lo tomaré en mis manos, a este yo lo forjaré, a este yo lo moldearé, a este lo haré un barro dócil, y lo desataré con mi gloria, lo desataré con mi poder. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Dios no elige a los superdotados. Él no llama a los capacitados y competentes. Por eso nos dice allí en 2 Corintios, ojalá usted lo lea, el capítulo 3, el verso 5. Nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de quién? Nuestra competencia viene de Dios. Nada tenemos nuestro, nada tenemos que no lo hayamos recibido.
Ha sido Dios, hermano. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados cuando le damos gracias a Él. Por eso un hombre de Dios dijo: no son los grandes hombres que conmoverán los campos. No son los grandes hombres que conmoverán y sacudirán los municipios, ni las grandes ciudades, ni los países. No serán los grandes hombres, sino los pequeños en las manos de un Dios poderoso, en las manos de un Dios grande. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Dios que llama, a ese Dios que cambia y capacita? Tristemente, el perfil que muchas misiones e iglesias buscan es más un gestor de una empresa, es más un teólogo, es más un psicólogo, es más alguien que pueda mostrar los títulos de un instituto o de un seminario. Pero el perfil del verdadero hombre de Dios, de la verdadera mujer de Dios, se basa en la capacidad de analizar las cosas y su labor, lo que hace desde la perspectiva de Dios. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? El perfil del verdadero hombre de Dios y la mujer que sirve a Dios se basa en su obediencia a la palabra. Se basa en su solidez en la sana doctrina. Se basa en sus convicciones fuertes y firmes que llevarán a ese hombre, a esa mujer, a vivir y a servir a Dios en total integridad, con gran entrega, con gran pasión, con gran sacrificio, con gran rendición ante ese Dios que lo ha llamado. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Las convicciones que ese hombre tenga y que esa mujer de Dios tenga lo llevarán a ser un ejemplo de lo que es servir a Dios con entrega y sacrificio. Indudablemente tiene que ser alguien, ese hombre de Dios, tiene que ser alguien que haya estado a solas con Dios. Tiene que ser alguien que ame, que le haga falta estar en el secreto de Dios para poder conducir a otros donde Él ya ha estado. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Porque nadie podrá conducir a otro, hermanos, donde nunca ha estado. ¿Cómo voy a conducir yo a otro? ¿Cómo voy a mostrarle el camino a otro si yo nunca he andado por él? ¡Oh, cuánto le damos gloria a Cristo! Un hombre que sirve a Dios y una mujer que sirve a Dios será uno que al enseñar la sana doctrina es porque él y su esposa son los primeros en vivirla. ¿Cuántos decimos amén? Y ese hombre y esa mujer lo harán no como una carga, no como algo impuesto, no como algo gravoso. Sentiremos que es guardarnos para Dios, vivir en santidad es un placer, es un deleite, es algo grande. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? ¿Sabe por qué necesitamos ser los primeros en conocer el camino de la búsqueda de Dios?
de la santidad, de la pureza, de la entrega. Oh, hermanos, el camino de vivir esta palabra es porque siempre el pueblo va a necesitar un modelo, va a necesitar un ejemplo que lo inspire, no que lo desanime, no que lo lleve por un abismo de mundanalidad, sino que el pueblo va a buscar siempre un ejemplo que lo inspire. ¿Sabe que liderazgo es sinónimo de influencia? Ser líder es ser ejemplo. Ser líder es ser modelo para muchas almas. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Y yo quiero decirle, siervo de Dios y sierva, un líder lidera dando el ejemplo. No es por fuerza, no es por algo impuesto, es dando ejemplo. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Tú inspiras a otros cuando tú has sido el primero en ser ministrado, el primero en ser quebrantado. No esperemos que haya quebrantamiento allá en las bancas, si no lo hay primero en los púlpitos. Cuando le damos gloria a Cristo, tenemos que buscar eso, que Dios esté en nosotros, que seamos ejemplo, ejemplo de buenas obras, ejemplo de quebrantamiento, ejemplo de entrega. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? En este tiempo donde han sido muchos, hermanos, los que han sido un escarnio para el evangelio, muchos los que han sido una afrenta, una vergüenza. Oh, para este evangelio sagrado, para este ministerio sagrado de la predicación de la palabra, hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que le sirvamos a Dios con temor y temblor. Se necesitan hombres y mujeres que vivan lo que predican, que sean un testimonio de cambio. ¡Oh, cuánto le damos gloria a Cristo! Hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres que sirvamos a Dios no por dinero. Aquí no servimos a Dios por dinero. Aquí no servimos a Dios por un bocado de pan, porque todavía tenemos fuerzas. Si fuera para eso, buscar un trabajo. Aquí estamos sirviendo a Dios porque Él nos ha escogido en su misericordia y porque Él merece que le sirvamos. No hay nada más triste y lamentable que servir a Dios por dinero. Cuando Dios decretó juicio sobre el sacerdote Elí y empieza a decirle lo que iba a venir sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, a mí me conmueve, hermano, la parte final. Allí en 1 de Samuel, capítulo 2, el verso 36, el Señor le dice: mira, el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante del que Dios iba a levantar. Y dice: se postrará por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Yo no creo que usted esté aquí sirviendo a Dios solo como una alternativa para sobrevivir. Oh, hermano, no es por subsistencia que estamos en el ministerio. Estamos aquí porque amamos las almas. Estamos aquí porque aunque no hubiese ni una moneda, serviríamos a Dios con la misma entrega, con el mismo amor, con la misma visión. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? ¿Cuánto le damos un aplauso al que vive?
Oh, aleluya. Los que han llegado al servicio y al ministerio solo pensando en dinero, solo pensando en prosperidad material, Dios los ha sacado, hermanos, y Dios los sacará. Porque necesitamos esos hombres y mujeres que lleven la pasión, no por enriquecerse, no por tener una moneda, no por tener el sustento, sino con la pasión y la visión de que Medellín, de que Colombia, de que Chile, de que Guatemala, de que los Estados Unidos, de que Perú sean convertidos al Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Quiero tomar a un hombre de Dios, Juan el Bautista, y estaremos observando su perfil, lo que le llevó a ser útil, hermanos, a tal punto que fue el mismo Señor Jesucristo que lo describió, dio a conocer ese perfil. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Porque esta palabra perfil se define también como lo que es y lo que hace la persona. En Lucas capítulo 1, el verso 15, mire lo que el Señor Jesucristo dice de Juan el Bautista: porque será grande delante de Dios. Y en Lucas capítulo 7, el verso 26, dice el Señor: ¿mas qué saliste a ver al desierto? ¿A un profeta? Y el Señor mismo dice: sí, os digo, y más que profeta. Y en el verso 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor que él es. Este hombre, Dios mismo lo levantó. Y nos preguntamos, ¿qué hizo este siervo de Dios para que fuese descrito de esta manera por el Señor, el juez justo? El que no se deja comprar, el que no se deja sobornar. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? El que puede dar un verdadero veredicto y concepto de cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Yo le voy a decir varias cosas que este hombre hizo. La primera, este hombre comprendió el significado, la importancia de ser escogido, de ser elegido desde antes de nacer. Él entendió la importancia de ser consagrado a Dios, de ser dedicado a Dios. En Lucas capítulo 1, el verso 6 dice que Juan el Bautista, en toda esa porción, nació en un hogar temeroso de Dios. Tuvo sus padres temerosos, ambos. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Ambos fueron piadosos, amaban a Dios, eran justos, irreprensibles, sin tacha alguna, obedecían los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Nos dice que Juan el Bautista tuvo unos padres cuya conducta no se prestaba a ningún reproche. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Juan el Bautista, desde que nació, sus primeros años, fue testigo de la presencia de Dios. Fue testigo del servicio a Dios. Y yo quiero decirte algo: cuando en un hogar se tiene a Dios, cuando en un hogar se obedece la palabra, cuando hay un padre que ama
ama a Dios, una madre que ama a Dios. Yo quiero decirte, tarde o temprano, ese testimonio, ese ejemplo, esa palabra echará raíces profundas en el corazón de tu familia. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? No es en vano su limpio testimonio. No es en vano las lágrimas que usted, madre, derrama. No es en vano la forma en que usted enseña la palabra Padre en su casa. Eso no es en vano. Aunque sus hijos quieran olvidar esa palabra, aunque sus hijos quieran irse de su casa, aunque ellos no quieran volver a la iglesia, esa palabra va a dar fruto en esos corazones. Porque no ha sido su palabra, ha sido la palabra del Dios viviente. Y hay una promesa en Isaías 55, el verso 10 y el verso 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo no sé, Padre, si usted cree esta promesa. Si usted cree esta promesa, usted alabe a Dios y confiese la palabra y dígale: mis hijos no se van a perder, mis hijos no van a ir al infierno, ellos van a ser salvos. ¡Oh, aleluya! Joven que me escucha y que has tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano, de haber sido arrullado con coros celestiales, yo quiero decirte, tú que me escuchas a través de las redes sociales y que te has descarriado y que estás rebelde y que no quieres saber más nada de Dios, Dios te pedirá cuenta de ese privilegio inmenso que Él te ha dado, de haber nacido en un hogar cristiano. Dios demandará cada lágrima de tu madre, cada lágrima de tu padre, cada consejo. Oh, cuánto le damos gloria a Cristo. Juan el Bautista, llegó el momento en que no podía conformarse con vivir en un hogar cristiano. Y él entendió el significado del voto que llevaba sobre sí. Era nazareo. ¿Qué necesitaba hacer el que estaba consagrado a Dios? No podía tomar vino, no podía cortarse el cabello, no podía tocar nada inmundo. Este muchacho, hermanos, desde sus primeros años, entendió el significado de haber sido consagrado al servicio de Dios. Entendió que él era diferente. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Aprendió a negarse a muchas cosas que a otros le eran permitidas. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, es uno que está consciente que sobre él reposa un voto de separación, un voto de pureza, un voto de santidad. Dios quiere que tomemos conciencia que nuestra vida fue dedicada a Dios, que nuestra vida fue sellada para Dios. Que muchos de nosotros llegamos al Señor en nuestra adolescencia, pero Dios ya nos había elegido, ya nos había seleccionado desde antes de la fundación del mundo. Quizás usted ha querido huir de ese llamamiento. Quizás Dios ha venido tratando con su vida por años, Dios le ha hablado, y cuando usted escucha testimonios misioneros, su corazón se sacude.
Y usted tiene que llorar, y usted tiene que derramar sus lágrimas. Y cuando usted escucha que no hay obreros, usted siente algo allá adentro. Esa es la voz del Espíritu Santo. Es la voz de Dios diciéndole: mira, tú eres llamado, tú estás incluido en el programa de los últimos días. Y aunque tú quieras rebelarte contra ese llamado, aunque tú quieras ignorarlo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Podrás huir como quiso hacerlo Jeremías. Pero él dice: cuando dije no vuelvo a predicar, no vuelvo a hacer nada, Jeremías dice: no obstante, había dentro de mi vida un fuego que me consumía. Luché contra ese fuego y él dice: más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Por más que quieras escapar del llamado de Dios, la voz de Dios te seguirá. Así vayas al fin del mundo, así vayas al extremo del mundo, la voz de Dios te estará diciendo: tú eres uno de los obreros, tú eres un misionero, tú eres un evangelista. Oh, que yo quiero usar, que yo quiero levantar. Oh, aleluya. Tú y yo, amado hermano, no podemos descender al nivel de aquellos que no han sido llamados. No podemos descender al nivel de uno que Dios no lo ha tomado en cuenta para ocupar un lugar en su obra. Oh, porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Dios toma, y yo quiero que usted tenga eso muy presente, Dios toma muy en serio todo lo que se le ha ofrecido a Él, todo lo que se le ha consagrado a Él. Si usted lee en Levíticos capítulo 27, el verso 28 dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres, de animales, de las tierras de su posesión. Dice ese versículo: todo lo consagrado será que cosa santísima para Dios. En el capítulo 5 de Daniel, todos conocemos el caso de un rey. En ese capítulo se nos narra el caso de un rey que se le olvidó que los vasos que su padre había traído del templo de Salomón, vasos de oro y vasos de plata, habían sido consagrados a Dios, y él los mandó a traer en medio de su borrachera. Y nos dice la palabra de Dios que bebieron vino en esos vasos de oro, de plata, los príncipes y las rameras. Se les olvidó que esos vasos eran uso exclusivo para Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Pero este rey los utilizó para su propia complacencia. Y dice la palabra que esa misma noche Dios decretó juicio y murió el rey Belsasar. Y es ahí donde yo me pregunto, si Dios toma con tanta seriedad un utensilio que se le ha ofrecido, un vaso que se le ha dedicado, cuánto no más una vida que se le ha entregado. Cuánto le damos gloria al Señor. Y yo quiero decirte, Dios pelea por lo que le pertenece. Dios reclama lo suyo. Por eso, si tu vida ha sido dedicada a Dios, por más que quieras huir, por más que quieras apartarte, habrá unos brazos extendidos que
que te van a traer y te van a decir: tú eres mío, tú fuiste dedicado a mí, tú me perteneces. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Juan tenía convicciones fuertes, convicciones claras de lo que Dios demandaba de él y para qué Dios lo tenía con vida. En Lucas capítulo 1, ese verso 80 que hemos leído, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos, apartados, hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué nos habla en este versículo de Juan el Bautista? Nos habla de una vida de consagración, de una vida de separación del mundo. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Allí estaba él en el desierto, recibiendo el adiestramiento del Dios de dioses, Dios forjando el carácter de Juan el Bautista. Él entendió que debía y estaba llamado por Dios a ser puro. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Que estaba llamado por Dios a ser consagrado, a ser apartado, cuya señal externa hablaba que él era diferente a los demás. En su forma de vestir, en su forma de alimentarse, en su forma de andar por el desierto. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Esa forma de ser, esa señal externa, estaba hablándole al mundo que sobre él había un voto, de un llamado a la santidad, a la pureza. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Amados siervos de Dios, sobre cada uno de nosotros también hay un voto de separación. Somos personas las cuales Dios santificó, Dios separó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser apartados, para ser diferentes, para ser consagrados. Entonces el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, debe tener en su corazón convicciones firmes que lo hagan ser diferente. Juan el Bautista las tenía y por eso nadie lo movió. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Una convicción es más fuerte que una simple creencia. Es un convencimiento irreversible, es un conocimiento sólido por el cual se estará dispuesto a arriesgarlo todo hasta su propia vida. Una creencia es algo por lo que puedes discutir, pero una convicción es algo por lo que se puede morir. ¿Cuánto le damos gracias a Dios, hermano? Una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza que lo que piensa, que lo que siente, que lo que hace es lo verdadero, es lo correcto. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Entonces la convicción del hombre de Dios, del ministro, jamás se apoyará en el concepto humano. Jamás se apoyará en los argumentos de un dirigente de una misión. Ahí no se pueden basar nuestras convicciones. ¿Por qué no se puede basar nuestras convicciones en la opinión de un dirigente de una misión o de toda una misión? No se pueden basar nuestras convicciones porque la opinión humana, los conceptos humanos, como el mismo hombre, son pasajeros, son cambiantes, son inestables. A la mañana florece, a la tarde se seca, se marchita y deja de ser.
Por eso cuando no hay convicciones en la palabra, hoy te van a decir: no tomes vino, no lo puedes hacer. Y mañana te van a decir: puedes tomar una copita de vino, puedes tomar 2 copitas de vino, puedes bailar en una habitación con tu esposa. Eso se hace cuando no hay convicciones firmes. Esa convicción entonces, la del hombre de Dios, la de la mujer de Dios, estará fundamentada en Dios. Porque Él no es como el hombre. El hombre cambia, pero la palabra me dice de Dios: yo no cambio. Aleluya. La palabra de Dios me dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios me dice que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Dios que permanece? ¡Oh, aleluya! Amado pueblo de Dios, la sociedad cambia, la cultura cambia, la moral cambia, pero Dios nunca cambia. Lo correcto es correcto, así nadie lo haga. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Y lo incorrecto seguirá siendo incorrecto, así todos lo practiquen. Esas convicciones no solo estarán cimentadas en Dios, sino también en esa palabra santa. Un ministro de Dios que tiene convicciones bíblicas y una mujer que tiene convicciones bíblicas, nadie la va a mover. Nadie lo moverá de sus principios. Esa persona que se rige por la palabra del Dios viviente, será un hombre, será una mujer que se verá afectada espiritualmente con un compromiso profundo con esta palabra, con esta escritura. Un compromiso con esa palabra como estándar de su pensamiento, como estándar de sus obras, como estándar de su conducta. Aleluya. Cuando mis convicciones están basadas en la palabra, yo lo único que necesito, el que me dice Dios, ¿qué hay en la palabra sobre este aspecto? ¿Qué me dice Dios? Y eso me llevará a filtrar entonces todo lo que entre a mi mente, todo lo que llegue a mis oídos, y no cederemos, no haremos más que obedecer la palabra de Dios. Lo que no esté de acuerdo a esta palabra no nos sirve, no tiene cabida en nuestras vidas. La palabra siempre debe ser una prioridad sobre tus opiniones y mis opiniones, sobre tus experiencias y mis experiencias, porque el hacerlo le dará valor para actuar a ese hombre, a esa mujer, y nos dará seguridad. ¿Para qué? Para decirle al que me quiere decir: puede ser mundana, se puede maquillar, puede usar puede usar vestidos cortos. Yo le voy a decir: la palabra me dice que debo de vestir honestamente, que me debo guardar para Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Si mis convicciones están basadas en la palabra, yo no voy a derrotar al enemigo diciéndole: allá dijo el pastor tal cosa, o mi madre dijo tal cosa, o mi padre. No, hermanos, el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, va a salir huyendo cuando tú le digas: escrito está, Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo?
Por eso hay que estudiar la palabra, hay que memorizarla. Hay que tener una base sólida para cada convicción, aleluya. La persona que no tiene convicciones, que no tiene una base sólida, siempre irá con la corriente y será esclavo del medio ambiente en que se encuentre. Y dirá, es que la cultura de este país es así. Las modas en este país son así. No, hermanos, somos extranjeros, somos advenedizos en el mundo. Nuestra patria nos espera arriba. Mientras estemos en este mundo, vamos como peregrinos. El mundo no es nuestro hogar, el mundo no es nuestra patria. ¡Oh, aleluya! El solo hecho de conocer la palabra te llenará de conocimiento, de sabiduría, de discernimiento, de fortaleza, de autoridad. Si hay convicciones fuertes en tu corazón, esas mismas convicciones te darán vida para resistir. Y entenderás que si estás con vida como lo entendió Caleb, es porque la promesa aún no se ha cumplido. Es porque viene de camino tu respuesta. Es porque lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a hacer. Porque Él no miente. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Un hombre de Dios dijo: solo lo que tiene vida puede ir contracorriente. Solo lo que tiene vida, lo muerto, se deja llevar por la corriente. Y yo sé que tú tienes vida. Aquí se ha sentido la gloria de Dios. Aquí se ha sentido la presencia de Dios. Aleluya. Esa vida del Espíritu, esa vida de Dios es lo que nos va a ayudar, hermanos, a estar firmes en nuestras convicciones y serán un cimiento fuerte. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Hermanos, las convicciones profundas que habían en el corazón de Juan le dio el coraje, le dio la autoridad para no callar ante el pecado, para dar el mensaje como Dios se lo estaba entregando. Oh, aleluya. No le permitieron las convicciones que tenía Juan poner terciopelo en su boca, sino que con el celo de Dios dio el mensaje sin hacer acepción de personas, sin respetar más al rey que al pobre. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? En Marcos capítulo 11, el verso 7 y 9 al 9, dice, el Señor mismo dice de él, que Juan no era una caña sacudida por el viento. Una caña es algo frágil, es algo débil, que cualquier viento lo mueve y lo lleva donde quiere. Juan tenía una posición firme ante el pecado, ante lo que no estaba de acuerdo a la ley, a lo que agradaba al Señor. Por eso nos dice, aleluya, que había algo en él que los grandes de su tiempo, aunque él predicaba duro, lo querían escuchar. Lucas capítulo 1, el verso 17, nos dice la palabra, aleluya, perdón, Marcos 6, el verso 20, Marcos 6, verso 20, dice que lo escuchaba de buena gana. ¿Quién? Herodes. ¿Cuánto bendecimos en nombre de Cristo? Amado pueblo de Dios, había algo en él que no había en los grandes de su tiempo. En él estaba la presencia de Dios.
En él estaba la unción de Dios. Miren Lucas capítulo 1, 17. Dice: y Juan tenía el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Y en el verso 41 dice: aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura, esa criatura era Juan el Bautista, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? ¿Qué encontramos en Juan el Bautista? Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu de Dios. Oh, y nos dice en ese versículo que leímos al iniciar, Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En el Espíritu. Oh, cuánto le damos gloria a Cristo. Por eso, al estar frente a Herodes, la mayoría de los profetas ponían terciopelo en sus labios al entrar a la corte. Pero este siervo de Dios no era de esta clase, aleluya. Él no se atemorizaba al ver la majestuosidad de este rey, al verle con su imponente vestidura. Eso a él no lo movía. A él no lo movía su vestido delicado y glamuroso. Él veía más allá de ese vestido glamuroso. Veía un corazón en pecado, veía un corazón triste, veía un corazón insatisfecho. Y por eso es esa presencia que había en Juan el Bautista. Cuando lo llevaron ante Herodes, él le dice: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes, eres un adúltero. Oh, amados hermanos, nadie se había atrevido a señalar el pecado del rey. Herodes estaba acostumbrado a oír solo halagos. Estaba acostumbrado a oír cosas de los profetas que le decían: así como estás, estás bien. Eso es una pequeña debilidad. No te preocupes, Herodes. Oh, no te preocupes, amado pueblo de Dios. Nuestras convicciones cimentadas en la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas harán que no guardemos silencio ante el pecado. Harán que no guardemos silencio ante el paganismo, ante la mundanalidad. Aleluya. Más que teología, más que discursos lindos, necesitamos el poder de Dios en nosotros. Necesitamos la unción de Dios en nosotros. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Solo la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. No importa que no hayas pasado por un instituto. No importa que no hayas pasado por la puerta de un colegio. No importa eso. Necesitamos en la unción del Santo. Necesitamos en la unción del Espíritu Santo. Solo el poder de Elías que había en Juan el Bautista nos hará llamar el pecado por su nombre. Nos hará hablar lo que está mal, aleluya. En este tiempo, hermanos, en estos días finales, en este último tiempo que nos ha tocado vivir, aleluya, necesitamos hombres y mujeres que no le tengan miedo a una posición, que no le tengan miedo a los títulos, que veamos más allá del corazón necesitado de esa persona. El poder de Dios nos dará autoridad
para no doblegarnos ante lo que no honre a Dios, al igual que Daniel, al igual que sus compañeros, que el rey les dijo: ustedes tienen que postrarse. Pero estos hombres de Dios tenían convicciones tan profundas que le dijeron al rey: no nos postraremos, no nos postraremos. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, y si Él no nos libra, que quede claro que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a postrar. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? ¿Qué diremos de Micaías? Y ese mensajero, hermano, que llega a este siervo de Dios. Todos los profetas profetizaban cosas buenas al rey. Estaba el rey Josafat, el rey de Judá, allí en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Y el rey de Israel preguntaban si iremos a la guerra contra Ramot de Galaad. Y todos los profetas le decían: sube, sube y serás prosperado. Pero Josafat le dice al rey: ¿hay algún profeta de Dios aquí? ¿Hay algún profeta? Y el rey de Judá le dice: hay uno, porque siempre habrá uno. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Y Dios no necesita multitudes, Dios necesita un solo hombre que se levante, una sola mujer que se levante. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Y Él le dice: hay uno, pero yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena. Y aquel hombre le dice: ¿quién es ese profeta? A ese es el que yo necesito oír. ¿Quién es ese profeta? Y le dice: Micaías. Y el mensajero va donde Micaías y le dice a este profeta de Dios: he aquí, todos los profetas profetizan cosas buenas. Cosas buenas. Yo te ruego que tu palabra sea como la de ellos, que hables bien. Aleluya. ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre de Dios? De ese hombre que tenía convicciones firmes, que nadie lo movía, que no era como Juan también, no era una caña, sino cimentado como Juan. En esas convicciones firmes, este hombre le responde: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Amados hermanos de Dios, necesitamos el poder de Dios para no vender el mensaje, para no caerle bien a nadie. Y si el hablar bien es decirle al adúltero: estás bien, al fornicario estás bien, a la mundana estás bien, preferimos hablar mal. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Preferimos no hablar como lo de ellos, porque dice que tu palabra sea como la de ellos. Este es el tiempo en que Dios nos dice, como pastores, como siervas de Dios, no estamos llamados a caerle bien a nadie, no estamos llamados a decirle a otro que está bien cuando ya está en peligro de perderse. ¡Oh, cuánto le damos gloria a Cristo! Dios no ha pedido a su pueblo nunca mundanalizarse, hermanos. Dios siempre ha dicho: sean diferentes a este siglo. Nunca ha pedido ir con la corriente de este mundo, ni con los pueblos que nos rodean. Por eso Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, el verso 6, Dios siempre habló a sus siervos: tú eres pueblo santo, tú eres pueblo apartado del mundo. Siempre Dios recalcó no contaminarse con las costumbres paganas, porque las grandes misiones
van cuesta abajo hoy porque han vendido el mensaje. Porque ya no les importa la santidad del pueblo, ya no les importa que el pueblo viva separado del mundo. ¿Qué les importa hoy? Le importan las propiedades, le importa el dinero, pero no le importan las almas. No le importa el que se pierde, no le importa el que está en peligro de ir al infierno. Y por eso estamos viendo cómo el pueblo va desenfrenado tras la mundanalidad. Ya no hay diferencia entre la mujer que teme a Dios y la mujer que no teme a Dios. No hay esa diferencia. Deuteronomio nos habla claro de esa santidad, pero primera de Juan capítulo 2, el verso 15, el Señor nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quién, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, aleluya, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pueblo de Dios, no es vivir como yo quiero, no es vivir como yo creo, no es vivir como la sociedad dice, no es vivir como los dirigentes de una misión dicen, es vivir como la palabra de Dios me dice. Hoy reina un liderazgo pagano en el mundo. Hoy reina, amado pueblo de Dios, un liderazgo carnal. Gente como ministros en los púlpitos, adúlteros, fornicarios, ávaros, mentirosos, mundanos, odiando a su compañero, odiando a un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Ya no hay palabra de Dios. Está escaseando la palabra de Dios en los ministros. Está escaseando la palabra que sacude, la palabra que despierta, la palabra que es como sal y limón a la herida. Hermanos amados, ya no hay palabra que quebrante. Hay una escasez de siervos de Dios. Como un siervo de Dios que se acercó en uno de los primeros viajes allí en Costa Rica, un anciano, hermanos, un hombre de esos soldados, oh aleluya, que había peleado la batalla del Señor, de ese ministerio glorioso. Y con lágrimas se acercó a mi esposo y le dijo: pastor, qué privilegio, qué bendición yo poderle dar un abrazo, alabado el nombre de Cristo. Qué privilegio yo escucharlo, porque yo pensé que ya no habían siervos de Dios de mi generación predicando. Pero qué alegría encontrarlo a usted con edad adulta ya, pero con el mismo celo a flor de piel, con la misma carga por la visión de la obra. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Aleluya. El temor que había en el corazón de Juan el Bautista lo hizo un hombre humilde. Oh, aleluya. El conocimiento que él tenía de su Señor lo llevó a sentirse indigno
de desatar la correa del calzado de su Señor. La verdadera comunión con Dios nos hará conscientes, siervos de Dios, de nuestra miseria. Juan capítulo 1, el verso 23, nos dice que se acercaron a Juan el Bautista y le preguntaban los principales: Juan, ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti? ¿Quién eres? ¿Eres uno de los profetas? ¿Eres Elías? Oh, aleluya. Y este hombre dice: yo soy una voz. Yo soy una voz. Juan el Bautista nunca buscó que dirigieran su mirada a él. Una voz, todos pueden oírla. Pero cuando lo iban a mirar a él, les decía: no me miren a mí, solo oigan mi voz. Solo escuchen lo que tengo que hablar. Solo escuchen el mensaje. No me miren. Dirijan su mirada a aquel que me ha enviado, aquel que me ha escogido, aquel que me ha enviado a preparar camino para él. Cuando venían los elogios, inmediatamente Juan desviaba su atención y admiración hacia el verdadero grande que venía atrás. Oh, aleluya. Él dice: yo os bautizo con agua, pero el que viene tras mí os va a bautizar con fuego. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Y cuando seguían los elogios en Juan 3:30, él le dice: mire, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que él sea el exaltado. Yo no soy nada, yo soy una voz. Aleluya. Siervos de Dios y siervas de Dios, nunca el verdadero siervo de Dios se va a envanecer. Nunca el verdadero hombre de Dios se va a crecer. El verdadero siervo de Dios, el que está en verdadera intimidad con Dios, nunca va a atraer la atención del pueblo a sí mismo. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Dios que merece la gloria? ¡Oh, aleluya! Por más conocido que sea tu nombre, nunca olvides que hay un nombre que es sobre todo nombre, sobre tu vida, sobre mi vida, un nombre ante el cual se tendrá que doblar toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Leí el testimonio de un gran evangelista. Este hombre de Dios cargaba un pedazo de caña seco, siempre en su maletín. Siempre cargaba un pedazo de caña seco. Una vez un pastor que le colaboraba, al terminar él de predicar, le estaba sacando su camisa para cambiarse y se le cayó el pedazo de caña seco. Al pastor le pareció extraño y lo iba a botar, pero cuando el gran evangelista vio que le iba a botar esa caña seca, este hombre de Dios le dijo: un momento, no me botes ese pedazo de caña seco. Pastor, ¿ese pedazo de caña seco es suyo? Sí, ese pedazo de palo seco es mío, porque cada vez que me bajo de una plataforma de ver milagros, de ver sanidades, de ver las almas que vienen, y quiero llenarme de orgullo, de vanagloria, cada vez que yo voy a sacar la camisa, me encuentro con el pedazo de caña seca que me recuerda de dónde Dios me sacó.
Ese pedazo de caña seca me recuerda que cuando Dios me encontró, yo estaba en los cañizales, era cortador de caña, pasaba sin comer todo un día hasta la tarde. Oh, aleluya. Pero el Señor me encontró. Y hoy veo sanidades, hoy veo milagros, hoy puedo pararme a predicar a un pueblo, pero no es por mí, es por el que me encontró en el cañizal. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? No olvides que siempre la gloria y el reconocimiento es para Dios. El día que te sientas tú grande, el día que te sientas importante, ese día darás el primer paso para una caída lenta. Oh, aleluya. Pero si eres humilde, si te sientes el más pequeño, entonces las cosas serán diferentes. Porque si eres humilde, nada te podrá dañar, ni los elogios, ni el menosprecio, porque tú sabrás quién eres. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? El orgullo humano, siervo de Dios que estás aquí, sierva de Dios, el orgullo humano es presagio de fracaso. La humildad es preludio de una gran gloria. No habrá necesidad cuando yo soy humilde, cuando yo entiendo que si yo puedo hacer algo no es por mí, no tengo nada, no valgo nada fuera de Dios, que todo lo que tengo bueno es de Dios. Entonces cuando yo entiendo eso, yo como sierva de Dios, usted como siervo de Dios, no tendrá necesidad de querer apagar la luz de nuestro hermano para que brille tu luz. No tendrás necesidad de ponerle el pie a tu compañero. No tendrán necesidad de menospreciarlo con frases, con palabras, con señalamientos. No tendrán necesidad. Si eres humilde, Dios te levantará. Así estés entre leones, así estés entre escorpiones, Dios te va a levantar ahí. Vas a aprender a respetar a tu hermano. Necesitamos respetar a nuestro hermano. Necesitamos respetar a cada pastor, a cada consiervo. Ellos no son hijos tuyos para gritarle. Ellos no son tu familia para menospreciarles, para burlarte desde un púlpito. Ellos son siervos del Dios viviente. Oh, aleluya. Y hay que respetarlo. Cuanto más humilde seas, más alto crecerás. ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Dios que está aquí? Mientras más humilde seas, más Dios se va a levantar. Porque Dios exalta a los humildes, pero a los altivos los va dejando a un lado, los mira de lejos. La humildad abre las puertas, la prepotencia las cierra. La humildad nos lleva por el camino de honrar a Dios, nos lleva por el camino de valorar el pueblo, de amarlo. Nos lleva por el camino de yo ver a mi hermano, así sea un campesino entre comillas, y usted diga es que viene del campo, no importa, él es un príncipe. Así no tenga zapatos, así no tenga otra camisa, es un siervo de Dios, es un príncipe de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Un hombre de Dios dijo: nadie está tan vacío
como aquellos que están llenos de sí mismos. Y un recipiente, como es una carreta, entre más vacía está, más ruido hace. Pero cuando está llena, cargada, oh, no se escucha ruido. Cuando un hombre de Dios tiene la gloria de Dios, no habla de sí mismo. Oh, cuánto le damos gloria a Cristo. Cuando una persona tiene al Señor, hermano, y tiene la gloria de Dios, ella se abandona en las manos de Dios y es como un buen perfume. Un buen perfume no se necesita irlo anunciando, se siente. La fragancia se siente. Y cuando la gloria de Dios está en un hombre, en una mujer, no necesita elogiarse, no necesita imponer la autoridad. Ella viene por causa de la unción, por causa de la presencia de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? La soberbia no es grandeza. La soberbia es hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Parece grande, pero está enfermo. Porque cuando la gloria de Dios está en una vida, esa gloria va a hacer que ese hombre o esa mujer esté inclinado a los pies del Señor. Oh, cuánto bendecimos al Señor. Y por último, el perfil más exacto de Juan el Bautista lo dio también el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 5, el verso 35. Juan era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Cuánto levantamos nuestras manos a Dios, hermanos? La antorcha nos habla de una lámpara portátil de aceite. Él era antorcha. Juan no era la fuente. No era la fuente misma de la luz. Su vida, su ministerio giraba en torno al que lo había llamado. Nuestro Señor dice de Juan que no solamente alumbraba, sino que ardía. Y yo creo que esta frase tiene un gran significado, hermanos, para nosotros que servimos a Dios, para aquellos que están empezando el ministerio, para aquellos que llevan quizás décadas sirviendo al Señor. Cuando algo arde, se consume. Todo lo que es se involucra en el acto de arder. Ninguna antorcha puede arder y quedar intacta. El combustible del cual está hecha se tendrá que consumir poco a poco. Nos dice que Juan era una antorcha, era una lámpara portátil. El fuego que le hacía arder esa antorcha no dependía de nada exterior, tampoco en el lugar que él estuviese. El fuego lo llevaba en su interior, el fuego lo llevaba metido en sus huesos. Y podía arder en un desierto como en una gran ciudad. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Juan el Bautista transmitía lo que llevaba por dentro. Por eso la gente lo seguía. Y era el fuego de Dios, era la presencia de Dios. Oh, hermanos, el fuego de Dios será cual imán que va a traer las almas en cada país. El fuego de Dios será cual imán que va a cautivar a los que pasen por el frente del templo.
será el fuego de Dios, no es su elocuencia, no es su personalidad arrolladora, es la presencia de Dios, es el fuego de Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Él? Pueblo de Dios, necesitamos estar en el secreto de Dios para arder. Oh, necesitamos entrar en el secreto para que la gloria de Dios descienda en cada ciudad, en cada lugar. Dios quiere encender tu vida. Dios para eso te ha traído, para que seamos instrumentos en sus manos. Yo no conozco su vida, pero sé que Dios le ha llamado para marcar la diferencia en esa ciudad, en ese país donde usted está. Juan el Bautista nos dio ejemplo de lo que es ser un verdadero hombre de Dios. Vamos a estar en pie en esta hora. Si usted siente que Dios le ha hablado a su vida y quiere pasar al altar y quiere una vez más decirle al Señor: hazme tu combustible, oh llama de Dios. Si usted quiere decirle al Señor hoy: cuenta conmigo, yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero ser consciente de que soy selecto para vivir en santidad, que he sido seleccionado por ti para ser diferente a otros, para guardarme. Dígale al Señor: ayúdame, ayúdame para yo tener, Señor, convicciones firmes que me hagan estar firme ante cualquier propuesta del mal, de pecado. Mientras los hermanos entonan un cántico, usted dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida, enséñame a amar tu palabra, enséñame, Señor, a que haya esa convicción firme que no me mueva, que me ayude a vivir en santidad, en pureza. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a estar cimentado en esta palabra. Ayúdame, Señor, a ser humilde.